aceptarlo. ¿Cómo están, señores? Por el corona, el mundo entero realmente está sufriendo. El gobierno, ahora conforme al gobierno, de manera personal, la gente también, a nivel personal, el negocio, todos están pasando mucho sufrimiento. Yo pienso que mucha gente, ya que soy pastor, me pregunta, pastor, el corona, ¿qué pasará con el corona, pastor? Entonces yo no soy un hombre que profetiza. Sin embargo, una cosa que yo sé, dentro de nosotros los hombres a veces nos da dolores, dificultad. Después de la dificultad, siempre el Señor nos da bendición. Aunque tenemos dificultad por el corona, el negocio, el viaje, colegios, iglesias, a pesar de que tenemos dificultades, cuando esto acabe, nuestro corazón se va a humillar y la fe hacia Dios crecerá más y será una gran bendición. Especialmente nosotros, en marzo, tenemos el CLF en Estados Unidos y en el año 1997, disculpen, en el 2017 nosotros hemos empezado el CLF y en marzo queríamos tener esa reunión y a los pastores queríamos nosotros instruir, pero en abril el alcalde de Nueva York había dicho que no podríamos realizar una reunión que supere los 200. Pospusimos esa reunión. Vine yo a Seúl, tuvimos el culto de la Pascua, luego tuvimos la gran campaña en mayo. Durante una semana prediqué la palabra. Aquella palabra a nivel del mundo entero. 276 canales del mundo entero nos han transmitido esta mañana. Realmente los 276 canales, a todas aquellas personas relacionadas con aquellos canales le agradezco. Todo esto realmente ha arrasado y 1.200 millones de personas mediante esta transmisión han oído. Esto, más que decir que es preciso, nosotros calculamos la cantidad de espectadores del canal. En el canal dijo que superaba la audiencia, que en los momentos comunes era como 120 millones. Entonces, ya que eran como ese 120, bueno, hemos dicho 1.000 millones, porque 1.200 era bueno, un poco complicado, dijimos 1.000, pero todavía se sigue transmitiendo y en mucha gente, y en muchos países. En la historia del cristianismo, el que tanta gente oiga el sermón de una persona. En el día Pentecostés, a 3.000 personas anunció el Evangelio Pedro. El mundo se había asombrado por lo que ocurrió. Ellos han cambiado y estábamos muy agradecidos. Yo, San Juan, capítulo 5, hemos leído, vamos a leer acerca de ello. Antes y después. Antes de encontrarse con el Señor Jesús y después de encontrarse, San Juan 5, acerca del enfermo 38 años, antes de encontrarse con el Señor Jesús, en realidad, vivía
una vida miserable, no tenía familia, dinero, en la calle. Cuando va al estanque de Bethesda, el ángel movía y se curaba a la gente al entrar, el primero en entrar, cuando se agita. Seguramente él habrá dicho a la gente, por favor, envíame a Bethesda, envíame a Bethesda. En Estados Unidos hay una canción de la raza negra, envíame a mi tierra natal, en donde está lleno de lirio. Si pudiese cantar bien, yo cantaría bien, pero yo no sé cantar bien. En donde cantan los pájaros a este negrito, llévenlo a su tierra natal. Cuando había nacido de pequeño, él jugueteaba y cuando iba cumpliendo la edad, había sido vendido como esclavo a varias ciudades. Él fue vendido y ya era momento de morir siendo anciano. Se acercó la hora de morir. Solamente trabajaba, sufría, vivía la vida de esclavitud y como cuando era pequeño y jugueteaba en esa casa de Kentucky. Todas aquellas canciones se tratan de ello y describiendo aquello. Envíame a mi tierra natal, canta aquella canción. En ese río permítame jugar. Y como cantó de tal manera, este paralítico, alguien le dice, si vas al estanque de Bethesda, el ángel va agitando el agua. En ese momento, el primero que entre, sea cual fuera la enfermedad que tenga, se curará. Y en realidad, este paralítico no puede moverse, que está acostado. ¿Cómo le habrá dicho a la gente? Puede que en una carreta, poniéndole a él. Creo que llegó hasta el estanque de Bethesda. ¿En dónde le puedo bajar? Está al lado el estanque y ya allí otros enfermos junto con la familia comiendo y trata de entrar en primer lugar cuando se agite el agua. Algunos ya han puesto una pierna, con solo moverse se caerá, así ya estaban posicionados. El enfermo de 38 años, cuando llegó al estanque de Bethesda, todos ahora, por más que realmente él veía, era imposible que él entre. Y otros con solo que le empujen ya iban a entrar, pues. Él ya salió de ese lugar y se posicionó en otro lugar, comenzó a mendigar ante la gente que pasaba en el camino, obteniendo monedas, comiendo pedazos de pan. No tenía esperanza, en medio de la desesperación, en medio del dolor, ya que no podía morir, viviendo día tras día. Se pone a pensar, ¿se habrá duchado? ¿Se habrá cortado el cabello? ¿Habrá ido al baño él? ¿Cómo va a ir al baño si no puede moverse? Simplemente en ese lugar habrá hecho sus necesidades, habrá comido allí, tendrá mal olor, vil, sucio. Nadie podrá mirarle a él. Era tal enfermo. Hoy, la historia, cómo aquel enfermo se encuentra con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en el estanque de Bethesda había tantos enfermos y todos cuando se agitaban el agua podían entrar, pero este solo, ahora estaba solo en medio de la soledad. El Señor Jesucristo se acerca al enfermo. ¿Quieres curarte? ¿Quieres curarte tú? Y el enfermo le dice, Señor, entre tanto que el agua se agita, no hay nadie que me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro entra antes que yo. Es realmente difícil el ruego, pero le quiere decir que cuando se agita el agua, ¿usted puede meterme allí?
Pero, señores, este enfermo, al encontrarse con el Señor Jesús, el Señor Jesús, después, la razón por la cual le viene en busca, la razón por la cual le habla, la razón por la cual, sea cual fuera, ¿qué habrá ahora él sabido? ¿Cómo sabrá? ¿Qué mañana Jesús trata de darle a él? ¿Cómo él sabrá eso? Al enfermo, curándole la enfermedad, curándose para que se cure y se levante y tome el lecho. Ese gozo trata de darle. Y simplemente, cuando se agita el agua, entre tanto que yo otro entra antes que yo. Yo, en el año 1962, me he encontrado con el Señor Jesús. En ese momento, yo no era una persona que estaba acostado sin moverme. A los 19 años tenía juventud, era joven, tenía salud. Y dentro de mi corazón, por más que yo buscaba en toda la casa, la gente dice, no tenemos ni un grano de arroz. Aunque vivía comiendo, vistiéndome, no tenía esperanza. Lo más difícil que era, yo en adelante, después de unos años, viviré una vida mejor que esta. Pero el que uno viva sin esperanza, siendo joven, era tan miserable. En ese momento, el Señor Jesucristo vino en busca de mí. En ese momento, mi corazón se encontró con el Señor Jesús, creyó en el Señor Jesús y había obtenido el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús. Y empecé a cambiar. Hasta ahora lo recuerdo muy bien. Un día, yo le dije a mi hermana mayor, yo obtuve el perdón del pecado. Mi hermana se asustó en gran manera. Oxo, escándalo, Oxo. Es posible, Oxo. Pastores de nuestra iglesia dicen que son pecadores, ancianos dicen que son pecadores, pero tú dices que no tienes pecado. ¿Esto tiene sentido? Oxo, eso es arrogante. Cuando la planta se cosecha, realmente baja la cabeza. Tú dices que no tienes pecado, que eres limpio. Eres muy arrogante. ¡Escándalo! ¿Cómo te has convertido así tú? Y mi hermana se preocupaba muchísimo. En ese momento obtuve el perdón del pecado, pero yo no sabía la manera, por lo cual yo no podía explicar eso. Luego pasó 1 año, 2 años. Usted también. Ahora mi hermana recibió la salvación. Alrededor mío, 1 a 1, la gente obtenía el perdón del pecado. En el año 1968, yo había dejado el cuartel y cuando salí de la base de comunicaciones, ¿qué pensamiento tuve? Durante los 30 meses llevando el servicio militar, Dios estaba conmigo y la gracia en el que me ha ayudado era tan inmenso, por lo cual Dios está junto conmigo, aunque sea en el desierto de Sahara, cuanto fuese yo voy a vivir, por más que vaya en el Polo Sur, podré vivir cuanto sea. Por lo cual nosotros, en el año 68, dejé el cuartel y en el año 69, en Kimchon, viniendo, yo empecé la evangelización del Evangelio. El año 69 que no podía olvidar era ya verano. En ese momento tenía una revista que era La Vida de la Victoria. Era una revista cristiana y el director de esa editorial me conocía a mí. Yo le dije que por esto, por favor, si podría hacer un anuncio en la revista.
Cuando yo le dije que yo anunciaba el Evangelio de manera gratuita, él había puesto el anuncio anteriormente. Cuando íbamos a la iglesia, yo trabajaba como maestro de la escuela dominical. Durante el campamento de verano, nosotros teníamos lo que se llama el retiro de niños, a los niños, retiro de niños. Era un evento especial. Comúnmente uno invita a maestros del exterior, entonces era muy difícil invitar a maestros que estén afuera. De la Asociación Internacional de la Evangelización de Niños de Estados Unidos recibimos los archivos, trajimos libros que ellos usaban y en realidad dijimos, tenemos maestros brillantes que educan a los niños. Hicimos el anuncio. 25 iglesias han dicho que querían que le enviemos maestros. Entonces yo de nuevo, durante un mes, recibiendo entrenamiento, necesitamos 2 meses, convocamos a jóvenes que deseen trabajar. 10 y tantos jóvenes vinieron. Durante un mes yo le entrené, pero día y noche realmente tenían sudor de sangre y dividimos en grupo. Yo también me fui entre ellos y fuimos nosotros en 5 iglesias. Un grupo iba en 5 iglesias y el último día de la noche siempre hay un evento grande del campo y se reunían todos los diáconos. Y a la noche yo predicaba la palabra. Yo predicaba el Evangelio. Tantas iglesias habían recibido la salvación. Y en esa temporada, en invierno, comúnmente en Corea suelen hacer, no hay campañas, ¿verdad? Hoy en día, pero en aquel entonces, una vez al año realizaban campañas. Yo tenía 24, 25 años desde aquel momento como expositor de la campaña. Yo andaba en invierno. Está vivo el recuerdo en mí, en la iglesia Sencho de Sanchon, en la iglesia de Songju, en la iglesia metodista de Chincheon, en la iglesia presbiteriana de Pobun. Yo iba a aquellas iglesias y todos los miembros de la iglesia recibían la salvación con solo pensar. En realidad, yo soy un don nadie. Ahora tenía 24, 25 años y otros pastores decían que mi futuro era brillante. Pero continuamente, mientras que yo iba anunciando este evangelio, el libro de San Juan, cuando leía el libro de San Juan 5 se trataba acerca de mí. Antes de encontrarme con el Señor Jesús, yo vivía de manera miserable. En medio de la desesperación yo vivía. A los 19 años me encontré con el Señor Jesús en ese momento. 19 años, varones de 19. Era yo realmente el Señor Jesucristo. Después de que entró a mi corazón, he cambiado, he sido nuevo. Yo no traté de cambiar, pero Dios dentro de mí me ha dado el deseo de querer anunciar el Evangelio hasta para no aguantar las veces que trabajaba. Siempre Dios estando conmigo abría los caminos. En gran manera era increíble. En el reino de Suazilandia, el coro Gracias, lugares como África, la gente tiene buena voz, pero ya que no pueden estudiar esta música clásica, ellos tanto quieren, están preparando ahora hacer 100 escuelas, 100 colegios, varios colegios han sido erigidos conforme a la mentalidad de las personas de África. Cuando entra esta música clásica en ellos, la gente de África
tiene una buenísima sensibilidad en la parte musical. Entonces, en Suazilandia, nosotros enviamos a los estudiantes del Colegio de Música a Suazilandia. Los jóvenes fueron y se dedicaron a la música. Creo que tenían la edad del bachiller. Ese día, un día, en la Universidad Nacional de Suazilandia tenían graduación. ¡Hey, vamos a la graduación de la Universidad Nacional! ¡Vamos a cantar! Fueron las dos. Nosotros hemos venido de Corea. Nosotros cantamos muy bien. Hemos venido para cantarle la música en la graduación. Un señor le dijo que no. Nosotros cantamos muy bien. Hoy el rey viene a la ceremonia de la Universidad Nacional y nosotros le enviamos ya el programa. Jamás sin el permiso del rey podemos cambiar este programa. Bueno, vamos a solamente mirar la ceremonia. El rey todavía no vino ahora. Y ya que todos están reunidos, ahora ustedes pueden cantar. ¿Quieren cantar? Claro, muy bien. ¿Cuántas canciones? 3 canciones canten. Está bien. Y vinieron las 3 jovencitas a cantar. Cantaron hasta la mitad y vino el rey y ella cantaba. Cantaron ahora la mitad y estaba en el primer lugar el rey. Ahí está sentado el rey. Y luego cantaron las 2 canciones restantes. El rey se asustó. Terminando la ceremonia de graduación, aquellas jóvenes que cantaron, que vengan. Y ellas fueron. Y junto con el rey, las 2 estudiantes se están dando la mano. Es esa escena. Es el rey de Suazilandia. Ellas mientras que iban hablando. ¿Hasta dónde fue la plática? El fundador de nuestro coro, después de un mes, viene a Suazilandia. El rey se enteró de ello y ese día en el que yo iba a Suazilandia, enviando al ministro de la Juventud, vinieron a recibirme. Cuando yo vine del avión, ahora había ido mientras que iba yo a la sala del rey. Como ustedes bien saben, para que uno se encuentre con el rey, no se encuentra simplemente, sino que le designan el horario. Yo debo cumplir con el horario y salir antes de la hora que me fijan. Varias veces me encuentro con los presidentes, reyes, y he tenido esa experiencia. Señor ministro, ¿cuánto tiempo tengo? 40 minutos, me dijo, para la entrevista. Y habíamos calculado la hora y mientras que nos saludamos, pasó 10 minutos. El pastor Park Bang-won, que traducía, él se sentó y directamente le anuncié el Evangelio. Yo le anuncié el Evangelio. Cuando yo miraba el tiempo era 30 minutos, era 10 minutos, 30 minutos. Entonces yo terminé de hablar la palabra. El rey, sus ojos, realmente me iba chocando con la mirada y yo no podía seguir viéndole. Y yo le iba anunciando la palabra y el rey me dijo, pastor, discúlpeme, ¿usted podría seguir continuando con la palabra? Estaba tan agradecido cuando predico. El que yo predique 30 minutos y luego el que me diga continúe más, es la primera vez y yo continué predicando más 30 minutos. Pero el rey de nuevo me dice, pastor, discúlpeme, por favor, predíqueme un poco más. Esta persona, cada domingo, él va al culto
a la iglesia los domingos. Un hombre como yo, ¿cómo va a predicar bien? Pero yo le anuncié el Evangelio y era la primera vez que él oía ese Evangelio. En gran manera, durante 30 minutos en 3 ocasiones le prediqué y él ya no me dijo que siga más y él recibió la salvación ese día. Él recibió la salvación y el rey me dijo, pastor, usted es un siervo verdadero de Dios. Yo le voy a obsequiar un terreno, construya aquí el centro, construya el edificio de IYF aquí. Y hemos conseguido 15 acres de... Ahora era un poquito alejado de la ciudad y le dije, disculpe, mi rey, no tienen carro nuestros estudiantes y no tienen libertad. En el lugar cercano de la ciudad será bueno que nos dé. En el lugar terreno de la ciudad no había un terreno del gobierno, pero había un terreno personal del rey y era de 15 acres y él me partió y me dio. Cuando yo fui, el monte era bellísimo, tenía arroyo, el paisaje era buenísimo. Y, señor rey, es tan bonito el terreno que usted me dio, pero cortando todo, tallando, si hacemos el centro, campo de básquetbol, de fútbol, y que vengan los de la ciudad para realizar su matrimonio, para casarse. Este es ahora el diseño y para ello estamos trabajando. Pero el terreno es tan bello que realmente nos da pena cortar todo ese terreno, por lo cual, si me da 15 acres más, vamos a dejar tal como está y vamos a construir el centro, el estadio de fútbol y hacer el escenario al aire libre. Y el rey estaba contentísimo y me dio realmente 30.000 acres más. Así conseguí. Y eso es el escenario del aire libre. Y antes del corona hemos obtenido esto. Enviamos el dinero y ya están empezando a construir. Cuando yo me pongo a pensar, un hombre como yo, ¿cómo es capaz de encontrarse con el presidente, con un rey? No es posible. Al momento que me encontré con el presidente, el rey me han obsequiado terrenos y en Eswatini conseguimos realmente 30 acres, pero en Zambia conseguimos realmente 5 acres. Casi conseguimos todo el edificio. Hoy en día ya creo que en un mes ya vamos a acabar todo. Lo ha construido, pero de maravillas. Hemos gastado poquito dinero para ello. Además, el dinero, no había suficiente dinero. Mucha gente nos ha ayudado a nosotros, por lo cual el centro, uno en Benín, uno en Zambia, uno lo estamos terminando en Malawi y en Eswatini construyendo. Ahora queremos empezar allí y en Kenia nosotros obtendremos el permiso de la universidad y estamos construyendo un gran edificio para el colegio, la universidad. Estamos ocupados, aunque no lo estoy haciendo yo mismo, estamos ocupados. El rey, cuando yo, las veces que voy a Suazilandia, él está muy ocupado, pero se encuentra conmigo. Un día me dijo para encontrarse a las 5 de la madrugada, ya que él solamente tenía tiempo en esa hora. Me encontré con él, le anuncié el Evangelio. Una vez el rey dijo que su madre estaba incómoda, que estaba enferma, que sería bueno que yo la ayude en el tratamiento
Y yo así la he visto en Corea, la cuidé. No hay una buena infraestructura en la parte de la medicina. Las personas prestigiosas vienen hasta Corea en avión. Viene la reina madre y tiene 72 asesores y ellos se suben al avión con ella. Yo por eso, señor rey, en nuestra iglesia hay doctores brillantes. En caso que su majestad me permita, nosotros tenemos como 5 doctores y a los reyes para que puedan tratarlos. El rey estaba tan contento. Y 2 años, el año pasado y este año antepasado, queríamos hacerlo este año en abril, pero por el corona no hemos podido ir. Cuando acabe el corona iremos. Nuestra iglesia. Los doctores que vienen a nuestra iglesia aparentemente no se nota, pero tienen realmente un talento brillante. El rey, estando feliz, le había dado una placa de agradecimiento a los doctores. Y el anciano Juan realmente tomaba el pulso del rey y tomando el pulso supo toda la enfermedad y se asustó el rey porque todo encajaba con lo que el doctor decía. Y de tal manera, cuando nos hizo acercarnos al palacio y la princesa recibió la salvación, hay una reunión de los reyes. Yo fui una vez a dirigir esa reunión y la vez pasada, el año pasado, no tenía tiempo yo. Entonces, en África le consideran lo mismo padre e hijo. Mi hijo fue a realizar la campaña y fue así. Nosotros, cosa que no podemos ni imaginar, Dios delante de nosotros lo abre y va trabajando. Hombre como yo, ¿cómo es capaz para que se encuentre con el presidente? Y yo sí les cuento, casi 30 son los con los que me he encontrado, 28, 30, creo, y los presidentes, las veces que yo me encuentro cuando yo le anuncio el Evangelio, fui a Latinoamérica y a 4 países, me encontré con presidentes de 4 países, casi durante una hora. Ellos me permitieron tiempo para anunciar el Evangelio, además, para realizar la formación del intelecto en ese país. Yo le dije que quería hacerlo en la escuela y el presidente de los 4 países me habían dado el permiso. Su excelencia, es difícil para que me encuentre con usted. Por favor, si usted da el mandato al ministro de Educación, yo voy a discutir con el ministro de Educación y durante un año vamos a dar la formación del intelecto en los colegios y le educaremos. Ya todos los libros están preparados y ya todo está preparado. Por lo cual, durante un año, ahora calificando un colegio que ha recibido la formación y un colegio que no ha recibido, calificando. Si es bueno la calificación, que en ese país puedan todos los estudiantes recibir la formación del intelecto. Los presidentes estuvieron muy agradecidos y muchos lo han permitido, pero este año, por el corona, si no fuese así en septiembre, ya queríamos entrar para la educación, pero por el corona creo que no es fácil. Ahora, especialmente en África, ya que es un país de la juventud, el porcentaje de los jóvenes viene a ser 60-70%. Casi todos son jóvenes. Y aquellos jóvenes, la manera de pensar de manera profunda, la manera de controlarse, de tener intercambio, entonces cambia en gran manera su vida. Yo no soy un especialista en psicología, pero leyendo la Biblia, en la Biblia miles de sabiduría están puestas. Y es increíble. El enfermo de 38 años, se levanta ese día y camina. Con solo pensar estará feliz mientras que camina, se encuentra con un buen trabajo, empieza a trabajar, y empezando a ganar dinero, compra su casa,
y compra un carro pequeño y se encuentra con una señorita bella y se casa, llega a tener hijo. Y lo que ocurre después y después, porque no ha escrito, porque si lo escribe va a ser muy largo y realmente va a ser muy difícil de que lo carguemos. Y terminó aquí. ¿Con qué se curaba? Acabó aquí la historia. Después de que yo obtuve el perdón del pecado, cuando yo voy caminando, en todo Dios está conmigo. Yo hoy en día, a la tarde, ya que tengo edad, yo digo que tengo que practicar. Anteriormente yo trotaba. Me dijeron los hermanos, pastor, una gente que tiene edad es malo el trotar en la articulación. Y yo practiqué a nadar, pero por el corona yo ya no podía seguir nadando. Y dentro del agua, escándalo si hay una infección del corona. Entonces yo voy chutando la pelota. Es muy interesante. Este año lo hacemos en el estadio de la iglesia. Siempre cae lluvia y desde las 4:30 para la lluvia. Por lo cual, hasta las 6, cuando ya no llueve, cuando terminamos de jugar, de nuevo empieza a llover. Dios, en gran manera, me siento tan agradecido ante Él. Muy agradecido. La vida que vivimos de 1 a 10, realmente en todo nos ayuda. Obteniendo este perdón del pecado, exactamente. Y cuando uno oye un poquito el sermón, el pecado de mi corazón después de que es perdonado, y el corazón de Jesucristo y mi corazón cuando se conecta, desde aquel momento mi vida cambia completamente. En una ocasión, nosotros estábamos realizando el retiro en el retiro de Tedo. Ahora lo hacemos online. En ese entonces uno se reúne todo en el retiro de Tedo. Hasta la tercera semana, cuarta semana lo hacemos. Vivimos casi en la casa retiro, ya que yo participo en todos los campamentos de cada semana. Anteriormente solamente anunciaba la palabra y después de almorzar nosotros jugamos a la pelota. Y luego, cuando quería ganar, una señora dijo, pastor, sí, aquí vino un pariente mío, por favor, anuncie la palabra. Ay, yo quería ganar y justo ahora. Pero igual, yo soy pastor. ¿Cómo voy a decir que no puedo por la pelota, verdad? Entonces yo me fui para encontrarme con su pariente. Madre e hija se encontraron conmigo. En gran manera me dolía el corazón. Aquella familia, por la tuberculosis de pulmón, por completo, la casa se derrumbó. Hoy en día el medicamento de la tuberculosis es muy bueno y con solo tomar se cura perfectamente. Y uno se cura perfectamente cuando come bien. Ahora, teniendo tuberculosis, tomaron el medicamento, luego dejaron el medicamento, de nuevo había brotado la enfermedad. Y ese microorganismo que brotó tuvo ahora la resistencia ante el medicamento. Tome cuál fue ese medicamento, no se cura. En gran manera era muy triste aquella familia y estaban tristes. El padre falleció por la tuberculosis. Ahora la madre estaba con la hija y aquellos parientes le trajeron y yo le iba hablando. La madre me iba oyendo simplemente, pero su hija tanto no quería oír acerca del Señor Jesús.
Y luego, mientras que hablamos, no querían oír, entonces no pude seguir. Y cuando dormí, me desperté. Ellos se fueron a su casa. Hubiese anotado aunque sea el teléfono, dije yo. Ahora su hija se llamaba Mison. Era bella, pero tanto aborrecía al Señor Jesús. Su hija, yo no sé cuánto pesaba, pero ahora, pasando el tiempo por la tuberculosis, iba adelgazando más y más. Cuando yo me encontré con ella, tenía como 23 kilos, creo. Solamente tenía hueso. Era una señorita con hueso nada más. Aquella señorita, cuando obtiene el perdón del pecado, qué feliz estará con fe. Cualquier enfermedad, sea cual fuera, cuando uno obtiene el perdón del pecado en primer lugar, ya que tiene gozo, uno tiene apetito y uno duerme muy bien. Y cuando duerme muy bien, automáticamente, sea cual fuera la enfermedad, se cura. Sea cual fuera la enfermedad grave, Dios realmente sí le cura. Yo he visto en muchas ocasiones eso. Mison, en realidad, ojalá pueda obtener el perdón del pecado, yo dije. Ya no tuve noticia de ella, no conocía el teléfono, tampoco conocía bien a la persona que decía ser su pariente. Qué pena, dije. Pasó como 4 meses y me llamaron. Hola. Soy la mamá de Mison. Sí, ¿cómo ha estado? Pastor, mañana, ¿tendría usted tiempo? Sí. Mañana a las 3, 4, por ahí tengo tiempo. Yo iré a la casa de usted, pastor. Y habían venido la madre y la hija, la familia de Mison. Yo le dije, Mison, en realidad creyendo en el Señor Jesús, ojalá que pueda curarse de la enfermedad. Y yo quería hablar, Mison, tú, después de creer en Jesucristo, ¿has oído cómo se curan de la enfermedad? Esta señorita, ¿eso qué tiene nada que ver? ¿Eso qué tiene que ver conmigo, Yo me asusté. Porque tú te enojas, no es nada para que te enojes. ¿Qué vas a hacer si te mueras? Si te mueres. No tengo miedo para morir, Entonces yo no podía seguir hablando porque ella se enojaba. Y luego, ahora, era el momento y se fue. Cuando uno predica bien, evangeliza bien y el otro le oye, qué bueno para el ministro. Pero ella se retiró así, entonces yo tenía remordimiento. ¿Será que yo soy carente? Yo no sabía qué hacer. Y me daba pena. Una joven de 21 años, era bello su rostro, pero estaba delgada. No había manera, no sabíamos cómo hacer. Después de 10 días me volvió a llamar. Pastor, mañana tiene tiempo. Disculpe que le diga esto, pero escuchen así cómodamente, pero tuve miedo. Sí, porque yo no sabía cómo ella iba a reaccionar. Venga, venga, le dije. Y ella vino. Yo en la habitación puse ahora una almohada. Solamente tenía huesos para que ella se recueste. Yo comencé, disculpe que le diga esto, pero yo fui extremadamente amable ya con ella. Mison, hoy de manera breve te voy a explicar, ¿sí? Yo mientras que iba hablando, yo tenía miedo de que ella se enoje y yo estaba como que, no se imaginan, no tuve tanto temor como aquel momento. Si fuese hombre, esa persona, yo gritaría, pero tenía miedo que de vuelta se enoje. Y durante 1 hora, pasando un poquito más de 1 hora, yo
Solamente, yo iba resumiendo. Y así ella escuchaba bien. Y yo, ahora acabé. Le dije, Mison, ¿tú crees en esto? Pero yo me asusté de una cosa. ¿Para qué me dice eso? Yo pensé que ella iba a decir eso, pero ella me dijo, pastor, yo creo. Ahora yo era el que no podía creer. Mison no es capaz de decir eso. ¿Y la mamá de Mison, usted cree también en eso? Sí, pastor, ahora entiendo. Nuestro pecado ha sido perdonado. Estoy agradecida. Y luego la mamá de Mison abrió la boca. Cuando me pongo a pensar, estaba tan agradecido. Al hospital. Ellos siempre iban. Hace unos días, ahora había ido al hospital y acabando el tratamiento, quería ir a la casa. El doctor le dijo, mamá de Mison, por favor, ¿usted podría verme antes de marcharse? Y Mison se fue al carro y la mamá de Mison se fue junto al doctor y estaban sentados los dos. Y el doctor le dice, mamá de Mison, tengo un pedido para usted. Por favor, ya deje de venir al hospital. Mison, sea cual fuera el medicamento que usemos, no funciona. Ya su tuberculosis tiene resistencia y ya no reacciona ante el medicamento. Pero nosotros ahora estamos haciendo algo inútil. Le estamos medicando un medicamento que ni reacciona y sentimos remordimiento y ya no podemos seguir viviendo así. Mison, ya no tenemos ni una manera que aplicar a ella. Por favor, sentimos quebranto. Ya deje de venir. Aunque le estamos dando el medicamento, no hay solución. Y sentían quebranto, sentía como que le engañaba a la gente y sentía pena. La mamá de Mison dijo, sí, está bien. Y salió del hospital. Y llevó a Mison a la casa y luego sola su madre salió. Cuando iba al hospital, por si acaso, aunque sea tenía una pizca de esperanza, por si se cure, pero ahora le decían que moriría Mison. Ese día, sola ella viniendo a la ciudad, caía lluvia y bajo la lluvia, llorando y llorando, toda la tarde ella caminaba. Mison, si tú vas, ¿cómo? ¿Con quién va a vivir mami? Así se puso a llorar. Ahora llovía, otros no veían que ella lloraba, pero ella, bajo la lluvia, toda la tarde mojándose andaba por la ciudad, lloraba y lloraba. En el mundo hay mucha gente que tiene tristeza, hay gente tan miserable, aparentemente no son así, pero yo soy pastor y cuando me voy encontrando con la gente, en realidad, tanto quiero orar por ellos ante Jesucristo. Demasiada gente que es así. Quiero anunciar el Evangelio a ellos. Y en realidad, aparte de anunciar el Evangelio, me determiné en no hacer absolutamente nada aparte de anunciar el Evangelio. Ese día era de noche, sin almorzar, sola, toda la tarde llorando. Regresó a la casa y sentía, tengo que regresar a casa. Cuando quería volver a la casa, conocía a una adivina ella. Cierto, voy a ir en busca de la adivina. Manera para salvar a Mison, ¿será que existe? Y fue a buscar a la adivina. Se mojó por completo y fue junto a la adivina, le dio la toalla y se secó un poquito la lluvia y se sentó.
La mamá de Mison le dijo a la adivina: nuestra hija Mison, enséñame la manera para que mi hija Mison viva. Sea lo que fuera, yo voy a hacer. Por favor, ayúdame a mí. La hija Mison, si me das, realmente si me enseñas la manera para dar la vida a ella, le voy a dar toda mi herencia. Por favor, rescata a mi hija Mison. Da vida a ella. Y la adivina riéndose le dijo: ¿para qué te preocupas? Hay dos caminos para que ella viva. Estaba contenta. Dime, ¿qué es? Ahora pagando un poquito, vamos a hacer un gran ritual. Haciendo el ritual que venga el espíritu y que Mison reciba ese espíritu y se convierta en una bruja. Entonces Mison podrá seguir viviendo. La mamá de Mison dijo: sí, que se convierta en una bruja y que podamos realmente salvar a Mison. Pero por un lado decía: pero ¿cómo voy a convertirle en una bruja a Mison? Por más que sea una bruja, debo salvar. Tú dijiste dos hace un momento. Y le pregunta de nuevo a la adivina: tú me habías dicho que había dos caminos. Mison, mi hija Mison, tan bonita. Si ella, mediante el ritual, se convierte en bruja, aparte de ese camino, ¿cuál es? Y la adivina se rió y le dice: el otro camino es que crea en Jesucristo. La mamá de Mison en su corazón dice: sí, vamos a creer en Jesucristo. ¿Cómo va a ser bruja? Y se determinó en su corazón. La adivina era mejor que un pastor que evangelizaba para evangelizar. Ese día la mamá de Mison se determinó en creer en Jesucristo. Jesucristo, ayúdeme, Jesucristo, ayúdeme. Yo creo que tenía 22 años. La edad de flor, era como una flor. Y sentía pena que ella vaya muriendo. Y quería anunciar tanto el evangelio a Mison. Cuando yo iba trabajando, Dios iba trabajando. Ese día, encontrándose conmigo, las veces que hablaba conmigo se enojaba. ¡No quiero!, decía ella. Al día siguiente, cuando vino, yo tenía miedo por si se enoje, trataba para que no se enoje, y yo le rogaba y así le hablaba. Y recibió la salvación. La mamá de Mison vino a la casa y Mison ahora estaba durmiendo. Y bajo la frazada metió la mano y le sujetó la mano de Mison. Y empezó a llorar cuando miraba a Mison. Oh Dios, yo voy a creer en el Señor Jesucristo. Señor, salva a mi hija Mison, por favor. Y si lo hacía en voz alta, es que Mison se enojaba cuando hablaba de Jesús. Y solamente lloraba. Y sujetó la mano de la hija que dormía y lloraba. Y estaba orando. En el corazón de la madre solamente tenía el Señor Jesucristo. Y luego, un día, Mison, mamá, hay algo que te quiere decir a ti. Mamá, ¿qué es? Tú, si recibes al espíritu haciendo un ritual y te convierte en bruja, dice que puedes vivir. Mison se asustó y dijo: mamá, yo no quiero ser una bruja. Mamá, no, tengo miedo, mamá, no quiero. Mamá, yo no quiero ser bruja, mamá, yo no. La mamá en silencio le dijo: pero Mison,
No hay camino, porque tú tienes que creer en Jesús o ser bruja si quieres vivir. Y tú no quieres creer en Jesús. Mamá, yo quiero creer en Jesús. Mamá, no quiero bruja, no quiero ser bruja. Mamá, yo voy a creer en Jesucristo. Así Dios cambió el corazón de aquella señorita a ese Jesucristo que tanto ella aborrecía. No es que yo haya evangelizado bien y que por eso lo logro. El Señor me ayudaba a mí y yo cuando escuché eso, el Señor era tan grande. Ese día Mason vino a mi casa. Yo no sabía nada de eso y yo tenía miedo. Ay, ¿qué pasa si ella se enoja? Ojalá. Ay, yo para que ella no se enoje, por favor, Mason, así yo le rogaba. Y lo hice breve, pasó un poquito más de 1 hora y recibió el perdón del pecado y ella recibió la salvación. Mason había dicho, mamá, hoy, qué raro, mamá. Creo que Dios me ayuda a mí. Mientras que he oído al pastor, nunca he tosido. A veces yo iba tosiendo, pero no, jamás tosí. Mason estaba muy feliz. Ese día, después de recibir la salvación, Mason guardó al Señor Jesucristo en su corazón y tuvo un gozo inmenso y volvió a la casa. Yo cuando vivía en Daejeon no ocurrió esto. Mason, si hubiese vivido en Daejeon, a menudo me iba a encontrar con ella, pero vivía en una ciudad lejana, en otra ciudad, y yo a menudo no me podía encontrar con ella. Un día, nosotros tuvimos un evento en el auditorio de la Universidad Chungnam. Yo terminé de predicar la palabra y cuando bajamos por la puerta de atrás, la madre e hija de Mason me esperaban y hay una habitación que yo uso en el auditorio de Chungnam y ellos vinieron en la habitación mía. El rostro de Mason había sido tan bello, mejoró muchísimo. Y le dije, mamá de Mason, ¿cómo viven ustedes? Es que nuestros padres nos han dado mucha herencia, sin malgastar, como tampoco sin invertir. Ahora tenemos suficiente para vivir comiendo. Ay, mamá de Mason, cómprale muchas cosas deliciosas a Mason. Ay, ella tanto quiere comer. Escándalo, pastor. Ay, mamá, con que dijera bien ya está. La señorita Mason, el medicamento de la tuberculosis ya no reaccionaba y continuó tomando. Y este medicamento realmente va impidiendo mucho a la función del estómago y siempre erutaba. Y cuando dejó de tomar medicamento, ya mejoró muchísimo su cuerpo, mejoró tanto su estómago y su rostro estaba brillante. Luego escuché una cosa, volvió a la universidad y vivía con mucha salud y vivía muy bien. Pero un día, la mamá de Mason me llamó que Mason había ido al seno del Señor. No sabía, no tenía palabras yo. El Señor, para salvar el espíritu de Mason de la eterna destrucción, llamó a mi ser que estaba jugando fútbol.net y permitió que yo pueda hablar con ellos en medio de nosotros. Parecía que no nos íbamos a encontrar, pero de nuevo nos conectó, nos volvió a conectar y Mason recibió la salvación. Después de recibir la salvación, nos vimos en 1 o 2 ocasiones y aunque no podía venir a la iglesia porque estábamos lejos, las veces que la veía estaba
saludable, su cuerpo, su rostro. Volvió a estudiar en la universidad y fue primeramente al seno del Señor amado. Hasta ahora extraño a Mison. Ay, me acuerdo cuando ella era malita conmigo. Yo jamás podía hacer que ella reciba la salvación, porque cuando hablaba de Jesucristo a ella no le gustaba, se enojaba, estaba en medio de la rabia. Dios, mediante la palabra al doctor, se doblegó el corazón de la madre Mison, el corazón de Mison, y esta salvación gloriosa lo ha recibido. Yo me he encontrado con mucha gente, a veces ante 100,000 personas en Uganda. Cuando realizamos la campaña, 100,000 personas se han reunido. En India, 120,000, comúnmente 3,000, 2,000. Le cuento cómo obtener el perdón del pecado. Tanta gente ha obtenido el perdón del pecado y entre los pastores quieren aprender la creencia y 420,000 personas son los que desean aprender. En esta ocasión nosotros, en realidad, cuando anunciamos la palabra en el mundo entero, en 276 canales, 11 sesiones de mi sermón lo han transmitido, especialmente países como Brasil. El canal llamado Rede Brasil había transmitido. Había tanta gente que moría por el corona en Brasil. Y estando en medio de la ansiedad, han oído la palabra y tan contentos estaban los brasileros. Y mientras que yo estaba recibiendo la entrevista, 5,000 comentarios, miles de comentarios iba subiendo. Y en el canal, en varias ocasiones, la prensa de Brasil, los periódicos, tuve entrevista con ellos. Y de nuevo en Rede Brasil me ha tomado la entrevista de nuevo y volvieron a entrevistarme en Rede Brasil. Ellos se asustaron y dijeron, Pastor Oxupar, ¿qué clase de vida ha vivido? Y que ahora ellos están preparando un documental acerca de mí. Dios, dentro mío, este ser mío que está en medio del pecado, me ha salvado a mí. Este evangelio, yo quería anunciarlo, pero al comienzo a los miembros de la iglesia a donde yo antes congregaba, yo decía que debían obtener el perdón del pecado. Solamente iba diciendo eso. Y luego fui al seminario a aprender más de la vida de fe. Y cuando terminé el seminario, a todos los compañeros le llamaban para que vayan a la iglesia, pero yo era el más realmente carente. Nadie me invitaba a que vaya a su iglesia. Fui solo a Cocteau a anunciar el evangelio allí. Y en el año 1962, desde aquel día que recibí la salvación, paso a paso el Señor me ha guiado a mí y en el mundo entero me ha abierto los caminos para anunciar el evangelio. En esta ocasión, la prensa coreana se ha asombrado y mucha prensa coreana. El día 24, en el periódico Chungang pusieron un artículo mío y había tantos comentarios y casi arrasaba con todo y estaba agradecido. Me habían permitido la ocasión para anunciar el evangelio de nuevo. Yo, estando en medio del pecado sucio, perdido, obtuve el perdón del pecado. Y a menudo me puse a pensar en el año 1951, cuando mi madre había fallecido. En el año 1962, durante 12 años, durante 11 años. ¿Será que yo tuve un momento feliz? Tenía hambre,
Y cuando yo iba cumpliendo la edad, iba a los campos ajenos a robar papa, manzana, y vivía robando, vivía sin ninguna esperanza. Dentro de mi corazón, viniendo el Señor Jesús, en el himno que dice, ese pecado que era más que mi cabello ha quedado blanco que la nieve. Hemos cantado tanto ese himno y a pesar de que tenía el pecado sin ser lavado, yo cantaba tanto ese pecado que era tanto como mi cabello. He quedado más blanco que la nieve. La joven Mi Son Nam, joven, bella, buena, Dios, aquella señorita, no la ha desechado y ha permitido para que ella pueda recibir la salvación y ha permitido para que se encuentre conmigo, yo anunciando el Evangelio. Tanto ella realmente no quería al Señor Jesús, pero Dios cambió el corazón de esta señorita y recibiendo la salvación. No sé exactamente cuánto tiempo, pero vivió 2, 3 años en medio de lo brillante y fue junto al Señor. Nos encontraremos con mucha gente en el cielo, pero este campamento de los mayores, porque es bueno, porque los mayores hasta ahora han vivido por los hijos y los mayores han sufrido, realmente han vivido con hambre anteriormente y realmente los que han hecho que nuestro país viva bien son ustedes, los mayores. A ustedes, la palabra que quisiera anunciarles, ustedes, por los hijos. Cuando éramos pequeños, realmente hay eso que se llama comúnmente, realmente comemos el arroz de cebada, julio, agosto, septiembre, octubre. Después de 4 meses ya tenemos la planta. Desde octubre hasta el próximo periodo, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, durante 8 meses, demasiado largo el periodo para que se vuelva a cosechar y acaba todo alimento. En ese momento, tantas señoras en el mes de octubre, ellas iban a comer la madera, ellas iban a comer planta y en la planta hay veneno. Cuando uno come con el arroz esa planta, no se envenena, pero solamente come hierbas y se envenena y se hincha la cara y queda pálida la mujer. Además, está en medio de la desnutrición y gente que no puede ver cuando entra el sol. Había tanta gente con esa enfermedad. Vivía en medio de la dificultad, en medio de la pobreza, ese país que vivía en tanta dificultad. Ustedes que son mayores, por el hambre, ustedes se han puesto su cinturón y estando envenenado por las hierbas, viviendo de tal manera, ustedes han formado esta nación. Corea de la actualidad es el país que vive de la mejor manera en el mundo entero. Hay muchos países que tengan más dinero que nuestro país, pero el país que vive bien, come bien como Corea, no existe. Cuando vamos a Estados Unidos se nota también la pobreza, pero en Corea todo tiene igualdad. En Corea, todos en apartamento, todo igual, todos carros. En realidad, es un país que vive demasiado bien, que come bien, que come bien, que viste bien. Vivimos demasiado bien. Un país como este
Los hombres, los protagonistas que levantaron este país son los mayores, ustedes mismos. Ahora ustedes, por los hijos, pasando hambre, para hacerle estudiar a sus hijos. Ustedes no vistieron lo que debían vestir, no comieron lo que debían comer y le criaron a sus hijos y de tal manera han convertido a este país en un país tan brillante. Ahora ustedes, por favor, es hora de que piensen en ustedes. Tienen edad, no deben hacer otra cosa. Deben creer en Jesucristo. Y de tal manera, si obtienen el perdón del pecado, ustedes irán al cielo. Y luego, creyendo en Jesucristo, si obtienen el perdón del pecado y aceptan al Señor Jesucristo en su corazón, tendrán la paz, podrán digerir bien, podrán conciliar bien el sueño, tendrán salud. Yo también, cuando me pongo mi almohada, ya ronco y duermo bien. Como bien, porque tengo salud. De tanto que como. Trato de comer poco, pero tengo tanto apetito desde ayer. Ayer, cuando yo ayuné la cena, ay, estoy tan bien. Hoy también pienso ayunar. El Señor Jesús, señores, ama a ustedes y en la cruz, derramando la sangre, Él ha muerto, por lo cual todo castigo, toda paga del pecado que nos merecemos, Jesucristo lo ha recibido por completo. En caso que ustedes vayan al cielo, tienes pecado, ve al infierno. Si les dice eso, yo cometí pecado, pero por la sangre de Jesucristo mi pecado ha sido lavado. Si ustedes gritan, podrán ir al cielo. Entonces el ángel del infierno no le podrá decir nada a ustedes. Jesucristo en la cruz derramó la sangre por mí y deben creer eso, de que Él recibió el castigo por nosotros. No importa que no sepan orar bien, no importa que se ausenten 1 o 2 veces al culto, no importa que no ofrenden bien. Lo que sí o sí deben hacer, ¿qué es? El Señor Jesucristo sobre la cruz, ese castigo que yo debía recibir, Él lo ha recibido en lugar de mí. Es creer en eso. Yo, congregando a la iglesia, pensé que era pecador. Muchas iglesias ahora no iban enseñando bien eso. Creyendo en Jesucristo, si uno es pecador, no hay ningún sentido que uno muera. Jesús muera en la cruz. No, Él crucificándose para siempre, eternamente, perfectamente, no dejó ni una pizca de pecado y nos dejó limpios, perfectos. Sin saber eso ahora, yo tengo pecado, yo voy a ir al infierno. No, yo con toda convicción voy al cielo, con toda convicción vayan, ¿sí? ¿Y qué dice en el versículo? El Señor Jesucristo murió por fue entregado para nuestra transgresión y para nuestra justificación resucitó. En Romano 4:25 dice así: por nuestro pecado Él fue entregado y murió, y para justificación. Tú eres limpio, tú eres justo. Mira las marcas de la cruz. Por tu pecado he sido clavado. Mira mis costados. Por tu pecado, mira las marcas de mis pies. Todo castigo que tú tienes que recibir, lo recibí. Ahora tu pecado es lavado. Amén. Quiere decir que ustedes creen en ello. Hagan así. Amén. Muchas gracias. Por lo cual, mediante la sangre del Señor Jesucristo, nuestro pecado ha sido perdonado. Crean en ello. A menudo, gente que quiera escuchar más, que sienta que es un poco carente, entren a internet y si oyen la clase del Evangelio acerca del perdón del pecado, detalladamente está escrito a sus amigos. También, si les es difícil anunciar el Evangelio, entren en internet y la clase del Evangelio lo podrán volver a ver y aprendiendo todo eso. Ustedes también hablen así. Entonces, como Nanmi Son, aquella joven tan bella,
Ella no fue al infierno, fue al cielo, y cuando pensamos en eso estamos muy agradecidos. Ustedes también anunciando esta palabra. El que tiene que ir al infierno va al cielo, y realmente siendo lavado por la sangre del Señor Jesucristo es utilizado por el Señor. Soy tan malo y el Señor me ha ayudado para que yo pueda anunciar el Evangelio de esta manera. Mucha gente obteniendo el perdón del pecado mediante la palabra. Estoy tan feliz. Todos han obtenido el perdón del pecado, ¿verdad? Si tienen más curiosidad y realmente espero que vengan a oír más la palabra. Por el corona no pueden venir a la iglesia. Si ahora esto acaba juntos, entrando en internet, escuchando juntos, espero que aprendan todo esto, que toda la familia de ustedes obtenga el perdón del pecado y que la gente alrededor de ustedes, mediante ustedes, que haya mucha gente que obtenga el perdón del pecado. El campamento de los Silver, le agradecemos porque de tal manera han oído la palabra y han permitido esto. Vamos a orar. Dios Padre amado santo, hemos acabado el campamento de los Silver durante este periodo. A cada uno de nosotros, mediante el internet, para que pueda oír la palabra, ha tenido fe. Nosotros, el televisor, el internet, no sabemos por qué se ha creado, pero para que obtengamos el perdón del pecado y vayamos al cielo, ha permitido eso y estamos muy agradecidos. Dios Padre Santo, los abuelos del Silver, por este país, por los hijos, han sufrido toda su vida y ha envejecido. Ahora teniendo edad, el cuerpo también está incómodo y ahora ya no tiene fuerza y queremos que Dios le dé una nueva fuerza, y cuando sea momento de despertarse, que le dé una nueva fuerza y que pueda comer bien y que tenga salud y la vida restante que pueda vivir en medio del agradecimiento, y cuando se marche de este mundo pueda vivir juntamente con el Señor, de manera bendita. Ahora cuando tengamos edad, ya no podemos ver bien, no podemos respirar bien, nos duele la espalda, tenemos cosas incómodas. A cada uno de ellos queremos que lo bendiga y que le cure y que le dé la salud, y con un corazón contento, sirviendo al Señor, esté delante de Dios. Dios Padre, la vida restante, que su corazón siempre tenga paz en medio de la tranquilidad, y la gracia y la bendición queremos que lo otorgue. Señor, muchas gracias. Este campamento de los Silver, usted ha permitido que realmente fluya de manera maravillosa. Le glorificamos a usted a menudo oyendo la palabra, como también cuando acabe el corona, viniendo a la iglesia para que pueda crecer en medio de la fe y que toda la familia reciba la salvación. Al Señor que nos ha permitido esta campaña tan preciosa, y el Señor que ha limpiado nuestro pecado en la cruz, le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este campamento. Largo tiempo, vivan felices teniendo salud. Después de un tiempo vamos a vernos en el cielo.